¿cierto? Todo lo que se ¿Llegó? viene, pero vamos a partir. Permiso, me paso para acá con Carla Quiroga. Adelante. Muchas gracias, Camila. Tal De cual nada. tú lo decías, hoy día vamos a hablar de la reencarnación, pero no de cualquier tipo de reencarnación, porque es súper común y mucho más de lo que nosotros pensamos reencarnarse dentro de las mismas familias. Si antes fuiste tu abuelo, después te puedes reencarnar como un hijo de tu padre, por ejemplo. Fuiste el padre de tu padre. O sea, tu mismo núcleo es el mismo que te rodea siempre. Sí, pero no siempre. Puede pasar o puede no pasar. Bien. Puede Oye, que te pero- reencarnes dentro de tu familia o puede que no, según los asuntos pendientes que ahí tengas. Pero no es como que yo pololeé con mi papá o algo Puede así. ser. Puede Podría ser. llegar a ser. Hay una serie ahí Camila. para que lo vean cuando termine, por supuesto, así somos. Dark. Tiene que ver un poco con eso. Con Claro se que sí. traspasan los tiempos, en fin, y se puede hacer esa alineación. O por ejemplo con tu pareja, ¿Ya? podrías antes haber tenido un vínculo familiar. Podría haber sido tu padre, o tú Dígame. podrías haber sido tu madre, o en otra vida tú podrías haber sido mamá de tu hija, mamá de tu mamá, Claro. Yo ya. no sé si se y ahora acuerdan. tú eres la hija, antes fuiste la Lo que pasa madre. es En el colegio, en química, no sé si prestaban atención, No. pero... No, Ale, no. Si no sería Walter White. En educación física la llevaba, pero... No, cuando hablaban de elementos químicos, por ejemplo, no sé si les hacían dibujar alguna vez, era como que... Ramificados, sí, se unían. ramificado. Yo había leído que por ahí, cuando uno se reencarna de la misma manera, es como que el mismo grupo de personas, la familia, los amigos, los vecinos, como que todos se reencarnan En un núcleo. juntos, sí, Mira. sí, Ah, bueno. como con mismas ciudades, o te relacionas de alguna forma, aunque estén en otro lugar Ay, del mundo. Qué mala suerte, si lo odiáis, Te lo odiaste relacionas. siempre van a tocar los ¿Y mismos. sabes qué, Lama? Claro. Con mayor razón si los odiáis. Claro. Porque ¿En serio? si los odiáis, Tenés que, vaya claro. a guardar asuntos pendientes kármicos que vas a tener que resolver en algún momento de la existencia de tu alma. Puede que no sea en esta, que en esta nunca aprendas la lección, que nunca aprendas a llevarte bien con algún pariente tuyo, y eso más va a arrastrar karma, porque van a haber más cosas pendientes que tienen que aprender los dos, y en otra vida es probable que sí se solucione esto. De acá Y no se entonces- discriminan países, continentes, No, nada. Aquí no, hay ninguna barrera. No, Animales. También La raza. hay, mira, hay distintas corrientes. Hay algunas que creen en la reencarnación en animales y hay otras que no. Las que creen le llaman transmigración de las almas. No es reencarnación simplemente. Transmigración es que cuando pasas de ser de una especie a otra. Puede ser incluso plantas. Mira. Así, o sea, es totalmente abierta esta idea. La No esa reencarnación... planta, Lama. Yo iba a decir, la estaba incineré pensando. toda. Yo creo que ahí estoy con karma fuerte. Ahí se explicaría el amor a primera vista con ciertas plantas. Tiene- Que lo tengo. Carlita, tiene No, que ver Eucaria. con la evolución de la persona. ¿Es por eso que nos reencarnamos dentro del mismo núcleo? ¿Es porque no resolvió eso en su vida y tiene que volver hasta que aprenda? Hay cosas pendientes con los familiares y hay otra cosa también que se le llama sentimentalismo en los árboles genealógicos. Sentimentalismo se refiere a lazos de amor. Tú puedes tener un lazo de amor muy profundo y muy potente con una hermana, con tu papá, con tu mamá, con algún pariente, y cuando tú te mueres, pides volver a esta vida a encontrarte con esa persona. Bien. Y eso puede suceder, te puede ser concedido. Entonces, no solamente cuando tú has tenido una mala relación con alguien, también cuando no se ha resuelto algo o por amor muy potente Muy fuerte. que bonito eso. eterniza los lazos. Sí, nos da como una esperanza, ¿no? Sí. Cuando uno pierde un ser querido. En general, y la además este reencarnación. tema es bien bonito porque no es algo nuevo, no es algo que a lo mejor muchos pueden decir que es un invento, que es fantasía. Imagínense desde los griegos, los egipcios, Sí. siempre hablaron de la reencarnación. Eso iba a desde decir yo, miles de años. es muy antiguo, esto Sí. no es como una idea New Age, porque hay algunas personas que piensan que esto es como de la actualidad, Nueva como de la era. metafísica, la nueva era, y no, es muy antiguo, desde la edad de piedra De antaño, se descubrió que se enterraba a los muertos con sus cosas, en posiciones muy específicas que daban para pensar, no era como llegar y lanzarlos ahí. No. Y lo mismo hacían los egipcios, como tú decías, Ale, de imagínate. La otra vez civilizaciones. hablamos de Tutankamón, que se tenían todas sus cosas ahí para su otra vida, llevársela y utilizarla. Ellos creían, claro, incluso en las cosas materiales, en las riquezas que habían obtenido y las guardaban ahí con ellos en sus tumbas para volver a nacer con ellas. Incluso sus mascotas, se hacían enterrar con sus mascotas, Sí. aunque las mascotas no hayan muerto. ¡Qué horror! Claro, se hacían Abuso enterrar animal. con las mascotas para, en una reencarnación, poder estar Llevársela. acompañada de Y por lo ellos. mismo Sí. se momificaban ellos, Claro. para que el cuerpo no se llegara a deteriorar, para cuidarlo para la próxima vida. No es que fueran a nacer en el mismo cuerpo, pero
el cuerpo te puede dejar ciertas señales que tú en otra vida tienes y logras entender quién eras antes. Claro. Por ejemplo, Celia Cruz contaba siempre su historia. Ay, sí. No sé si, claro, ¿la has escuchado? Sí, A ver, conteo. recordémosle a la Sí, po. gente. Celia Cruz siempre dijo que ella era el espíritu de una prima. ¿Y cómo lo descubrieron ellos? Ellos creían mucho en todas estas cosas, ellos practicaban la santería. Sí. Su prima cuando falleció, le quebraron los 2 dedos meñiques. Que falleció joven, además, ¿no? Sí, sí. Un año poco después, traumático también. Un año después, la madre de Celia Cruz queda embarazada de Celia Cruz y le quebraron los 2 dedos meñiques a la prima a propósito, para dejar una señal. Para ver en quién se reencarnaba. Algún día, claro, en el futuro, algún niño va a nacer en esta familia y si nace con alguna señal en los dedos, Es ella. es la prima. Le quebraron los dedos a propósito, los dedos meñiques, y Celia Cruz nació con los 2 dedos meñiques quebrados. No. Sí, los 2 dedos meñiques. Quebraditos igual que la prima, y ahí ellos ya sabían que ella era el espíritu de su prima. Después, a lo largo de la vida, empezó a tener talentos muy similares a la prima, a También tener cantaba. ciertas reacciones, también Sí. cantaba. Ahora, menos Sí. duro que quebrarle los dedos a alguien. Yo leí también que, por ejemplo, en algunas culturas los marcaban con hollín a los muertos de cierta manera en ciertos lugares, y se decía que después iban a reencarnar con manchas de nacimiento en esos mismos lugares donde los habían manchado antes a otros familiares con hollín. O sea, Para que tú es veas una muy forma antiguo. de detectarlo, una forma física más Sí, bien de hacerlo, claro, claro. pero no ya que venga de una forma natural. O sea, si nací sin una extremidad, por ejemplo, eso ya sería de forma natural. No, esto tiene que ser ocasionado No. para poder identificarlo en otra vida. Como una ¿no? No prueba. necesariamente, es como una prueba, pero no necesariamente. Ya. También ha habido casos de personas que reencarnan y tienen cicatrices naturales. Claro. Y en otra vida, por ejemplo, murieron en un accidente de auto que les causó una cicatriz en la cara y nacen con esa cicatriz en la cara. Ah. Hay casos. Está bueno eso. Mira. Casos muy específicos. Mira, en la reencarnación se ve así. Nosotros tenemos un alma que está a lo largo de toda nuestra eternidad en este universo, y es como tener un collar, y el alma sería el cordón del medio, Sí. y nuestros cuerpos serían las perlas. Perlitas. Esa es una forma súper gráfica. Vamos a ver las palabras de Krishna refiriéndose a la reencarnación. Pasemos a revisarlo en la siguiente gráfica. Igual que una persona se quita sus ropas usadas y se pone unas nuevas, también el alma encarnada abandona el cuerpo gastado y entra en una nueva forma para la manifestación. Sabiendo esto, Arjuna, sé un mero instrumento. Esta es la palabra de Krishna. Perdón, ¿quién es Krishna? Krishna, Muy válido. mira, No tengo idea. para el hinduismo es Dios. Es el Dios del hinduismo. ¿Cómo y Ganesh? más que Ganesh, diría yo, porque es el Dios, el más puro Absoluto. Dios para los hinduistas. Y los hinduistas son una de las principales corrientes que creen en la reencarnación, junto con el budismo. El cristianismo también creyó en la reencarnación en algún minuto. Alrededor del año 500 después de Cristo se sacó el tema de la reencarnación por problemas políticos, por problemas de plata en el Segundo Concilio de Constantinopla, pero la Biblia habla de la reencarnación. Y el Sí. judaísmo también creía en la reencarnación. Entonces, en el fondo es un tema común a muchas religiones. Oye, y además que tú bien lo decías, o sea, hablamos históricamente, los romanos, los griegos, hay cierto... Pero que a medida que pasa el tiempo, en el mundo occidental, eso también ya nos hemos ido adaptando también de alguna forma, ¿no? Sí, ya claro. uno como que ya lo mira como, sí, esto pasa. Antes más lejano, pero ahora... Lo que pasa es que nosotros nos hemos abierto espiritualmente, no todos obviamente, hay gente que nunca avanza y evoluciona y tiene que seguir, Claro. y seguir en esta prueba eterna, pero nos parece súper lógico creer en la reencarnación porque te da muchas explicaciones. La explicación de por qué tú naciste en tal familia y otra persona nació en tal familia, por qué hay gente que nace con ciertos problemas, por qué hay gente que nace rica, porque hay personas que nacen como con todo en la vida y otras que les cuesta tanto. Esto te ayuda a entender todo eso, o sea que no hay simplemente injusticias en la vida, que el nacer de cierta forma no es algo azaroso y porque sí y punto y se acabó. Esto te ayuda como, te da un consuelo. ¿Y hay formas de saber si yo soy la reencarnación de alguien de mi familia, de mi círculo? Lo más común hoy en día es que vayas a hacerte una regresión. Una regresión. Sí, también se trabaja con ciertas drogas, ayahuasca, peyote, Mira, viajes astrales con... interesante.
Sí, con ciertos chamanes, hay varias El maestro formas de Jesús hacerlo. Está bueno. Dice que hay algunos indicadores que tal vez podrías haberte reencarnado. Personas que, por ejemplo, tienen sueños recurrentes, no necesariamente, pero podría ser que sean episodios que has vivido en otras vidas. Personas que tienen déjà vu constantemente, también el déjà vu. podría ser, no es necesariamente. Después, igual, las fobias, por ejemplo, dicen que muchas veces pueden ser de vidas pasadas. Bueno, y las enfermedades también. A mí en un momento me han dicho, yo soy asmática y me dijeron que por ahí en ahogaste. algún momento me morí ahogada en la vida anterior. También uno puede empezar a entender ciertas cosas o ciertas enfermedades que padece por ese tipo de cosas. Claro. O malos cuidados al embarazo, como pasaría en cualquier otra También, situación que un sí. médico diría otra falta de glóbulo o alguna cosa de ese tipo. Porque también yo siento que también hay una cosa que es natural. A ti, Lama, Y ¿tú es crees física. en la reencarnación? ¿Crees en este tipo de temas? Me parece como una manera muy fácil de explicar muchas cosas que muchas veces no tienen sentido, pero no... La historia de Celia Cruz la había escuchado, la encontraba muy buena. Me parece muy buena como para leer un libro, para una película, me parece espectacular. Pero en general no tengo mucha creencia en ese tipo de cosas. Es más, creo que es muy malo vivir con esa idea de que todo lo que me pasa ahora me pasó antes y lo que haga ahora me va a pasar después, por lo cual mejor me porto bien ahora, porque si no... Creo que de repente es mejor vivir nomás, haz lo que tengáis que hacer y si hay de darte vuelta, como dice la Carla, una y otra vez dando la vuelta hasta que aprendáis. Bueno, yo estaré acá hasta que al final de los tiempos con las cucarachas, cuando haya habido la guerra nuclear y no quede nada falso de la faz de la Tierra. Pero hay una persona que pensaba como tú, un psiquiatra, no sé si la han leído, Brian Weiss. Sí. Era que bueno, un tipo que además estaba al mismo nivel intelectual. A ver, profesional. dale, Y responde Brian la Weiss, Lama. psiquiatra, imagínense, Sí. científico. A la par. Que no Creía en creen nada. esto, a no ser que sean pruebas, obviamente, como cualquier científico. Muy bien. Hasta que empezó con una paciente, empezó a tratarla y le hacía terapias de meditación. Y la paciente, cuando meditaba, no solamente llegaba al punto en el que estaba en el vientre de su mamá, sino empezó a hablar de lugares, de fechas, de personas que ya Brian Weiss no podía explicarse. Empezó a unir estos relatos que ella tenía con datos que de verdad pasaron, que pasaron en la historia, y casualmente conoció a otro paciente que no tenía nada que ver con ella y que empezó a contar historias parecidas. Y los Entonces él empezó a unir y hoy en día estas dos personas son pareja. Brian Weiss empezó a investigar 4 años de estas personas y a partir de ese momento empezó a escribir libros. Hoy en día es uno de los referentes más importantes que hay acerca de este tema, que Lazos es la de amor reencarnación. escribió Brian Muchos Weiss libros, en eso. muchísimos libros, muchas vidas, muchos maestros. Él justamente Muchas se vidas, dedicó muchos sabios. ahora de lleno a la reencarnación y es un así creyente, así, Y sabes, pero Ale, lo absoluto más de esto. increíble de esa historia de Brian Weiss es que él no quiso decirle a un paciente sobre el otro paciente. Ajá. Él veía que los dos, era muy increíble porque llegaban los dos a su consulta, tal cual dice la Ale, él era un psiquiatra seguidor de Freud, entonces empezó a implementar como técnica la hipnosis, porque Freud usaba la hipnosis Sí. para ver de dónde venían todas las cosas del pasado. Y de repente traspasa el umbral del nacimiento de la persona y le empieza a hablar de otra vida. Y otro paciente al mismo tiempo le habla de una vida igual, que estuvieron en una guerra, le hablaban de la misma guerra, que pasaban las mismas cosas en la guerra. Coincidían, Sí, digamos, y él- los relatos coincidían. Sí, y él no quiso decirle a un paciente sobre el otro cuando se dio cuenta que eran idénticas las historias. Ajá. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? ¿Qué? Un día ellos se topan en la recepción de la consulta. Pero lo hizo a propósito. Uno iba saliendo y el otro iba entrando. Y el que va entrando... ¿Qué le dijo? A ¿Qué ver, dijo? cuéntanos, quedamos todos metidos. Mira, estos dos pacientes le contaban la misma historia y era una historia muy fantástica. No eran la misma persona, sino que estuvieron en el mismo lugar. Dos en el- personas que no Para es la entenderlo. consulta. Un hombre y una pero mujer. Claro, pero perdón. No, Estas personas no que era la misma persona. Claro, contaban de la misma situación. Sí, claro. Para entenderlo bien. Y los dos le contaban un final muy doloroso en esa situación porque estaban en una guerra. Sí. Y uno de ellos había muerto en brazos del otro. Mira. Y el otro había quedado pegado el resto de su vida, Marcado, sin duda. sufriendo por el dolor de haber perdido su ser amado. Él no le contó a ninguno de los dos esta historia y un día se encuentran en la recepción. Uno saliendo de la consulta y el otro entrando a la consulta. Y el que entra a la consulta le dice, tengo que decirle algo, al terapeuta Brian Weiss. La persona que recién vi me provocó algo tan extraño como que se me quedó impregnada su imagen en el alma. No sé qué me pasó con esta Ay. persona. Y aún así Brian Weiss se quedó callado. Mira A la qué sesión chueco. siguiente Bueno, es está que él bien. quería ver. po. Quería Por eso te escribir digo, la novela que escribió chueco. después, Lama. A la sesión siguiente A ver. llega el otro y le dice, oiga,
¿quién era esta persona que entró cuando yo salí de la sesión la semana pasada? Quedó ahí metida. Quedó pegada. ¿Y por qué? Le pregunta a él, no sé, me quedó en la mente y soñé con esta persona después de verla acá. Y claro, como ellos iban a análisis, le contaban todas estas cosas que para uno a lo mejor son nimiedades, uno no la anda contando por la vida, oye, vi a alguien y me quedó en la retina. Pero ellos sí le contaban porque Obvio, era su era su terapeuta. terapeuta. Y él siguió con esta hipnosis y dio con el momento en que ellos se habían conocido en otras vidas, empezó a preguntarles cosas y ahí les contó. Después de que ellos ya les había hecho sentido todo esto. Qué Les loco, contó, qué y linda es lo que historia, dice igual. la Ale, están casados hasta hoy. Sí. Y esta historia está en el libro Lazos de Amor de Brian Weiss y Deepak Chopra tiene un libro muy parecido que se llama Almas Gemelas. Sí, yo. Y también tiene que ver con eso. Bueno, vamos a ver un caso particular de alguien que se reencarnó en un familiar. Oh. Es la historia de Gus. Gus Ortega, la reencarnación de su abuelo. Se dice que los niños tienen menos contaminación, lo hemos hablado varias veces acá. Sí. Tienen como sus canales desbloqueados, abiertos. ¿Eso por qué? Porque no tienen su mente funcionando como nosotros, que la mente te contamina y la mente te disocia y te separa un poco de tu lado espiritual. Ellos todavía no se han contaminado con el deseo, con la duda, con la aversión, que son como todas las cosas que según el budismo nos caracterizan como seres humanos y tenemos que superar. Tenemos que superar los apegos excesivos, tenemos que superar nuestros deseos, el ego sobre todo, o sea, esas personas que solamente viven para el ego. ser, para tener y nada más, no para ayudar a los demás. La idea de la reencarnación a la larga es vivir por Dharma. Dharma es vivir para los demás, vivir para dar, vivir para ser generosos, para entregar amor y para ser felices y listo. Y esto, aunque suene obvio, no es obvio, porque la mayoría de la gente no vive No lo así, hace. no viven para dar a los demás. La mayoría de las personas tienen metas para sentirse bien ellos mismos, para inflar el ego, por afanes egoístas. Ganan plata no para ayudar, Poco ganan solidarios, plata para ¿no? cambiar el auto, para ayudarse ellos, cambiarse Carla, digamos. casa, exactamente. Entonces eso es lo que habría que lograr. Bueno, los niños todavía no tienen esta contaminación, los niños no están funcionando por ego. Claro. Los niños viven la vida, los niños son felices, entonces están más puros. Bueno, este niño Gus Ortega es uno de estos casos. Gus afirma ser su abuelo paterno. Él empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18 meses. O sea, un Tan año y chiquito. medio, y ya decía Qué cosas loco. extrañas que a su padre le parecían raras. Pero qué chocante igual, ¿no? Sí, como que Perdón, o sea, que tu hijo sea tu papá. No, y ¿Sabes con qué? tanta seguridad que Sí. un niño te lo diga y te lo firma. ¿Y con qué cosas, por ejemplo? Le decía mucho, cuando yo tenía tu edad, me tocaba cambiarte los pañales. La guaguita le decía eso a su papá. Sí. Porque era una Ay, ahí estamos viendo el comparativo. Él sería Sí. el niño y el abuelo, digamos, el papá es su papá. Claro, es la misma parecen persona. igual, ¿ah? Es que después de esto es inevitable no verlos parecidos. No, se parece. igual, Tiene ¿no? gusto, gotas de agua. El papá obviamente quedó estupefacto, no entendía nada. El abuelo paterno, el caballero que estamos viendo ahí, había fallecido en el año 1993 a causa de un accidente cerebrovascular y nunca llegó a conocer al niño, porque el niño nació un año después de la partida del Perdón, abuelo. siempre es pronta la venida técnicamente del que se reencarna. Es más, que yo- puede pasar, por sí, en ejemplo, general, 10 años Yo pensé hasta que era se el mismo, reencarne. perdona, yo siempre, toda mi vida lo pensé pésimo. Siempre pensé que era como si moría el 13 de febrero a tal hora, ahí también nacía una nueva persona, como se quedaba como no. con el alma. No, Porque ahí Faltó, pasa la digamos. espera, No ¿sí, no? necesariamente. Es que mira, justamente hay detractores de la reencarnación que dicen no podría existir la reencarnación por la sobrepoblación mundial. Imagínense almas desde que el mundo es mundo, Exacto. estaríamos repletos. Y los que la defienden dicen justamente lo que tú estás diciendo, o sea, ¿cuánto tiempo entonces? Dicen que hay un tiempo de espera, que no todas las almas se reencarnan Enseguida. en el mismo momento. Claro. Hay algunas que necesitan estar en otro plano, aprendiendo, no sé, Sí. y esperan cierto tiempo en el que nuevamente son enviadas al mundo. En algunos casos es menos el tiempo de espera y, Sí, es verdad. se supone que vuelven a reencarnar Y eso- al No año siempre estás o en preparado menos al tiro. tiempo. Perdón, y eso, más allá de estar preparado, dependerá del tipo de muerte que tuviste, si tuviste una muerte traumática, un accidente automovilístico, algo que no. sea como chocante para tus familiares, No. para el que murió, ¿no? claro. Más que eso, depende del estado de tu alma. Cuando tu alma ya está preparada para volver a encarnar, vuelve a hacerlo. Cuando el alma todavía no está preparada, no. Y lo otro, que es un tema súper lindo, que lo podríamos hacer otro día, es que las almas eligen a sus padres. Entonces, hasta que de repente esa pareja todavía no está ni siquiera junta. Entonces, hasta que esa pareja ya está junta y ya están listos para tener un hijo,
ahí viene al mundo esa qué alma. loco Dicen eso. que todos nosotros elegimos a nuestros padres antes de venir según las cosas que teníamos que aprender y lo que teníamos que evolucionar. Entonces, todo calza, como dice Salfa. No es No una hablemos de ese casualidad. tipo. No hablemos de ese tipo. Ya, Eso no- oye, Mira. ya, pero y este niño, de alguna manera, les dice a su papá a los 18 meses, Sí. oye, por ejemplo, papá, yo te cambiaba pañales. O sea, hablando como que fuera su mismísimo abuelo. Claro, en como si rigor. fuera su mismo abuelo. ¿Ya? ¿Y qué más cosas Le hay dice, más yo te- ejemplos? Que esto me vamos parece tan a, increíble. mira, Claro. vamos a ver el video mismo acá con No la te historia creo. de Gus. A ver. Ahí vamos a entender mejor todo lo que sucede. A ver. Empezó a hablar del abuelo. Y ya sabe todos aquellos detalles de los que hablaba. Y que en realidad no podía saber porque no había conocido a su abuelo. Su abuelo murió un año antes de que naciera. Así que nos dejó totalmente desconcertados. Luego, un día, Ron Ortega trajo a casa unas fotos viejas y ocurrió algo aún más sorprendente. Y dije, oh, mira, fíjate, mira esta vieja foto. Y se acercó para verla y dijo, oh, ese soy yo. En fin, me quedé completamente atónito, ¿sabe? Me quedé paralizado, helado, porque ¿cómo podía saber eso? Gus haría más afirmaciones como esta en el transcurso de los años siguientes. Recordaría episodios de la vida de su abuelo que incluso Ron casi no podía recordar aún habiéndolos vivido. Ahí, a ver, Qué increíble. hay ¿Qué algo pasa, que no Lama? estoy entendiendo. Está complicado. Sí, está Vamos, medio chicos. complicado, espérate. A ver. Se supone que tú tienes estás ligado a tu familia a nivel de alma, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí. da lo mismo si nace una persona, muere una persona, pasa un año, nace otra en esa misma familia y no tenés por qué saber que esa ligación existe o que existió anteriormente. Claro, Sí. no tienes cómo Ya, saberlo. entonces, cuando una persona sabe, como pasó acá, es un error. Es como, oye, mandamos uno, se nos olvidó borrarle esa parte. No. Y lo mandamos a la tierra y va a empezar a hablar que él era él. No sé si me entendí. Porque, perdóname, porque es normal encanta que... tu pregunta. Pero es que, ¿cachai? No es normal, se está reencarnando, que supuestamente la ligación va por el alma. Sí, no es está normal bien que te igual, haga pero- saber Sí, sí. que se está reencarnando. Oye, yo soy tu papá, yo te hacía... No sé, lo encuentro Sí, súper mira. complicado. Entiendo. No es que no sea normal, no es lo común. Claro, lo común. Ya, pero los niños sí, todos tienen esa capacidad. Y se dice que lo pierden entre los 5 y los 8 años. Entre Estás los más 5 y los enredado, 8 Lama. años tú recién ahí olvidas. Antes tú no olvidaste. Perdón, este niño se olvidó, o sea, ya no le habla a su papá como que es su abuelo. Claro, después se olvidan. Es que, Después claro, se te empezás a olvidan. contaminar también Te del empiezas a entorno en contaminar. algún punto y lo aparte dejas que la aparte. sociedad como que te empieza a enseñar que tú eres tú. Y eso es heavy, porque eso te desarrolla el ego. Tú eres un yo individual. Y eres eso y nada más. Claro. No fuiste nada, no serás nada, no tienes conexión con los demás, tú eres tú. Un Tú ser preocúpate individual. de ti, tú preocúpate de tu vida, tú haz bien las cosas. Eres la nueva perlita del collar, finalmente. Exactamente. Ahí tiene que haber una desligación también. Exactamente, y ahí te separan de todo este otro mundo invisible. Entonces, los niños todos tienen la capacidad en sí mismos de recordar. Todos recuerdan, y yo creo que si nosotros nos hiciéramos todos, ponte tú, una regresión, a los 5 años, a los 4 años, a los 3 años, recordábamos cosas que no eran de esta vida. Todos recordábamos personas, recordábamos situaciones, recordáamos paisajes. De repente, cuando éramos niños, de repente tú imaginabas una playa y nunca la conociste, esa Claro, playa. Por eso dice que aparecen en los sueños recurrentes, a lo mejor. Ahora, también se dice que hay almas jóvenes, que hay almas que no se han reencarnado, Claro, o que no debe se ser han una nueva. reencarnado, claro, tantas veces. Sí, también. Y se dice que hay almas viejas, que ya llevan reencarnándose un montón. Entonces, es Ay, más fácil que tengan recuerdos, es más fácil que en una regresión puedan ir rapidísimo hacia allá. Y hay personas que tal vez han tenido una vida pasada hace muchísimos años y ya no las tienen tan presentes o no los marcaron tanto de alguna forma. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay almas viejas, hay almas nuevas, hay de todo tipo de almas y hay formas de saber si tú eres un alma vieja o un alma nueva, pero eso ya da como para otro tema. Y hay almas que reencarnan mucho más que otras, que son las personas que no aprenden de sus karmas. Claro. Porque la reencarnación está súper ligada al tema del karma, que también es algo que nos hace mucho sentido, que es tan simple como las consecuencias de nuestras acciones. Si tú vives para hacer daño, si tú eres una persona dañina que pasa por la vida de los demás marcándosela en negativo, dejando un mal recuerdo
no puedes dudar que eso va a tener una consecuencia. Pasa que esa consecuencia no llega de inmediato. Entonces las almas que hacen mucho daño se confían. Porque dicen, le hice daño a esta persona y estoy igual en mi vida. No pasó nada. No pasó nada. Le hice daño a este otro y no pasó nada. Robé y no pasó nada. Sigo robando. Estafé, no pasó nada. O sea, fui infiel. Donde todo se devuelve, pues se devuelve en esta vida, en otra vida. Es que eso es lo que yo te voy a explicar. Dicen que las almas, las personas que son más evolucionadas y más conscientes, es como que el universo te exige más. Entonces tú cometes un error. Los errores son dañar a los demás, básicamente. Y al tiro se te devuelve. En cambio hay personas que todos hemos conocido que siguen haciendo maldades y siguen y siguen y siguen y uno dice, pero no paga nunca esta No evoluciona persona. nunca. Y sigue. Y no es que no pague nunca, es que son almas más inconscientes, son personas mucho menos evolucionadas, personas más ligadas al ego, más materialistas, más terrenales, que no les interesa el tema espiritual. Entonces como que se le dan más oportunidades para que abran los ojos y siguen haciendo daño, más oportunidades, siguen haciendo daño. Y dicen que a esas personas el karma les llega con todo. Se demora, pero se va acumulando. Y después le llega como un efecto bola de nieve con todo y ahí ya la cosa es destructiva. Y ahí es cuando de repente nacen en una nueva vida en condiciones que son muy deplorables. Y no saben por qué, y por qué nací en esta familia, y por qué nací sin condiciones, y por qué nací... Y lo lamentable de esto es que no siempre abren los ojos, nunca es tarde, todos se pueden arrepentir, todos podemos arrepentirnos de lo mal que hemos hecho. Pero muchas veces cuando un alma es más oscura, sigue siendo así. Aun cuando la vida las golpea, porque ellos cuando la vida los golpea no tienen la conciencia para decir algo en mí tiene que cambiar. Claro. Ellos dicen voy a hacer más daño todavía, que es como cuando hablamos de los psicópatas. El psicópata que nace en condiciones muy dolorosas de vida, muy precarias de vida, que no tiene una situación muy acomodada, en vez de decir, ¿saben qué? Yo me voy a esforzar, voy a ir pasito a pasito, voy a estudiar como sea, lo que sea, voy a trabajar en lo que sea. No, voy a hacer daño, voy a matar, voy a vender droga, voy a secuestrar gente, voy a tener una vida fácil, voy a querer plata fácil, etc. Entonces, eso es lo complicado del karma, que en algún minuto tenemos que despertar y mientras tú no despiertas, sigues en este ciclo eterno y no cambian tus condiciones de vida. Enfermedades, por ejemplo, ciertas enfermedades entrarían también de vuelta como un karma. Sí, claro que sí, claro que sí. Se han visto karmas, por ejemplo, Brian Weiss veía muchas personas que nacían con ciertas enfermedades y en otra vida habían hecho daños que tenían que ver con esas enfermedades. Personas que venían ciegas y en otra vida le habían sacado los ojos a alguien. Así de concreto. Claro. Así de concreto. O al revés, de repente no eran daños, pero te habían matado de un cuchillo en el estómago y tenías úlceras crónicas. Pero no siempre necesariamente se tienen que relacionar, ¿o sí? No necesariamente, pero mira, en los casos de enfermedades que uno no se explica y no le encuentras nunca solución, que ya no son biológicamente explicables, ni psicológicamente explicable, como la enfermedad psicosomática, tú puedes ir a hacerte una regresión y se puede descubrir que tu enfermedad viene de otra vida. Perdón, ¿es sano hacerse una regresión? No. Mira. No, lo explico así. Se supone que está lleno de alma y larvas y un montón de cosas en el ambiente que te contaminan. Si haces una regresión, ¿no abrís como un portal o algo para que entre alguna de esas cosas, no sé si benigna o maligna? No, porque una regresión no te hace una fisura en el alma, que es lo que más hace que entren estas entidades negativas. Pero sí es recomendable hacerse una regresión cuando tú ya tienes una elevación de conciencia y lo vas a utilizar en pro de la evolución de tu alma, para ser una mejor persona. ¿Lo voy a utilizar para otra cosa? Porque hay gente que lo hace por tengo que jugar. hacer una pausa comercial, por favor. Ya, pausa. Con la regresión. Necesito que me adelantes algo del caso que viene a continuación, que también se asemeja con la reencarnación. Algo, cortito. Mira, el caso que vamos a ver a continuación tiene que ver con una persona que le tenía fobia a los perros. Wow, importante. ¿Tiene algún tipo de fobia? Este puede ser el momento para que también a través de tu televisor te conectes con nosotros. Eso y mucho más todavía, estamos recién partiendo. Luego de una breve pausa comercial ya regresamos. Muy bien.
bien, ya estamos de regreso, estamos en vivo y en directo absolutamente y estamos hablando de las familias, de los familiares, pero de un lazo distinto, de compañeros espirituales de vida, sin ningún tipo de barrera, y de ahí desprendemos el concepto, por ejemplo, tan conocido como la reencarnación. Hemos visto ya el caso de un niño desde muy chiquitito, un niño de Estados Unidos, que decía ser su abuelo de alguna forma, ¿no? Y le explicaba ciertos hechos concretos a su papá, como que él le había cambiado pañales, en fin. Y ahora de Estados Unidos nos trasladamos a Argentina, a otro caso también respecto a la reencarnación. Carla. En Argentina hay un terapeuta muy del estilo de Brian Weiss, que hablábamos antes, que se llama Leopoldo Leitz. Esto es en San Luis. Él hace terapia de vidas pasadas, hace regresiones para ver qué es lo que te ha sucedido en otras vidas, y recibió a una paciente que tenía una tremenda fobia a los perros. Mira. Obviamente primero trató de ver si había tenido alguna experiencia muy traumática en su infancia, en algún momento, y la verdad que ella no tenía nada. Su nombre era Marcela, ella tenía 45 años y nunca había logrado superar esta fobia, y ahora ya le estaba complicando porque sus hijos querían tener perritos y no era capaz de acercarse a un perro. Él empezó a hacerle regresiones, y en una de estas regresiones ella se vio como un niño. Se vio como un niño de 5 años que estaba jugando en el patio de su casa, y de repente se fue a meter detrás de una escalera que daba a una terraza. Y detrás de la escalera abajo habían puesto una casita de perro. En esta casita de perro él vio, todo esto lo vio en un estado de hipnosis, obviamente en una regresión. Como un sueño en el fondo, ¿no? Como en un limbo. Tú cuando entras en hipnosis estás como en un estado de trance muy profundo. Es mentira que te olvidas de todo lo que pasó. Después te acuerdas. Pero la verdad es que entras en un trance que es tan pesado y tan profundo que es muy difícil que lo sintamos naturalmente si no estamos hipnotizados. Bueno, él ve una casita debajo de una escalera, una casita de perro, y en esa casita de perro estaba su perrita que había tenido cachorros. Sí. Y este niño quiere ir a hacerle cariño a los cachorros y va corriendo hasta la casita de los perros y se mete, y la perra, la mamá, va y lo ataca en el cuello. Ven que las mamás perras son celosas de sus muy celosas. De hecho, solamente el amo puede acercarse a los perritos. Se está cuidando. Eso. Ya. Y sucede que la perra se le tira al cuello y el niño empieza a sangrar ya de una forma extrema. Grita, sale su mamá de la casa, viene y se lo lleva al hospital. Y ella cuenta, Marcela, recuerden que estamos hablando de la paciente Marcela, que tenía fobia a los perros, cuenta que luego de que su madre se lo lleva al hospital, él muere. Él ve su propia muerte. Y cuando él muere, viene un ángel. Relata que viene un ángel a buscarlo y le dice que lo va a acompañar hasta la luz. Y este niño se complica mucho, le da un dolor como en el alma, porque no quiere dejar sola a su hermana más grande. Y el ángel le dice que no, que ya es momento y que hay que irse. Pero él igual va y se va a despedir de su hermana. Y ve a su hermana, porque tenían un lazo muy, muy potente ellos dos, y ve a su hermana mirando una foto de él y llorando, llorando desoladamente. Se llamaba Beatriz, la hermana. Y él va y trata de hacerle cariño a su hermana, y no puede, porque ya él era un muerto, claro, era un fantasma, por así decirlo. Bueno, Marcela cuenta esta historia y dice que para ella lo más traumático de todo esto fue el ataque del perro y también no ver más a su hermana. Esas son las dos cosas que más la marcaron de toda esta historia, de esta regresión en que ella estaba recordando una vida pasada. Recordemos en que ella era un niño llamado Víctor y tenía 5 años. Bueno, pasa que el terapeuta le dice que le cuente esta historia a su hermana. Le pregunta, ¿cómo se llama tu hermana? Betty. Cuéntale a Betty toda esta historia. Va y le cuenta a Betty toda la historia y Betty se desmaya. Se desmaya del impacto. Bueno, vamos a revisar ahora, antes de contarles el final de la historia, una gráfica donde está la declaración del terapeuta que veía a Marcela contando lo que sucedió. A ver. Beatriz me contó que ella era la hermana mayor de Marcela y que cuando ella, Beatriz, tenía 8 años, su hermano menor de 5 años, que se llamaba Víctor, fue mordido por su perra cuando éste quiso sacarle un cachorrito.
Esto lo dice el terapeuta de vidas pasadas, Leopoldo Leitch. ¿Qué significa esto? Que la regresión de Marcela resultó ser la realidad. Claro. A ella no le habían contado esta historia, porque fue una historia tan dolorosa para la familia que decidieron guardarla y dejarla como en el olvido. Ya se había transformado en una especie de tabú. Era tan dolorosa que esta familia se tuvo que cambiar de casa, porque no soportaban ni siquiera ver el patio. Los recuerdos. Porque veían el patio y recordaban a este niñito Víctor, y lo primero que se les venía a la cabeza era ver a Víctor metiéndose en la casita de la perra y muriendo ahí mismo. Murió en ese patio. Entonces se cambiaron de casa, no había ya... Como que quisieron cortar cualquier lazo. Hubiese pensado que la reencarnación era del mismo sexo, que no cambiáis de sexo al reencarnarte. No necesariamente. Y así mismo voy a cambiar, perdón, de hombre a perro, Claro. Eso es la transmigración de las almas, que las almas pueden dejar de ser de la misma especie. De especie. Pueden pasar a ser animales. Y usted... Sí, dale nomás, Ale. Sí, perdón, hay corrientes que dicen, corrientes que creen en la reencarnación, que dicen que nos reencarnamos y vamos evolucionando. Hay algunos detractores de eso, que dicen que jamás nos vamos a reencarnar en un animal, por ejemplo, que vamos a ir evolucionando. Hay otros que dicen que sí, que podríamos transmutar, pero yo creo que no, o sea, la idea de la reencarnación es justamente ir aprendiendo, tratar de ser seres cada vez más elevados, tratar de vencer nuestros traumas, nuestros miedos, todo lo que cargamos, toda esa mochila pesada, claro. Entonces, vamos reencarnándonos en personas también, no en animales. Yo creo en eso. Hay una película súper antigua, Lassie, ¿se acuerdan de Ay, Lassie? sí, la Ahí se perrita. reencarnaría en ese caso en este perro que llega, digamos, a la familia. Pero yo les conté acerca de la fobia. Yo le tengo miedo a los gatos, algunos saben. Esto podría entonces, por ejemplo, a mí venir como de otra vida, así como que de alguna forma me reencarnó en esta vida con este miedo que viene desde antes. Eso también es posible, ¿no? Mira, en general cuando son miedos irracionales es muy posible que vengan de otras vidas. Como en el caso de esta chica, Marcela, que obviamente lo primero que hicieron fue analizar si había tenido alguna experiencia traumática en la infancia. Claro, obvio. Ahí es fácil entender Sí, una y se fobia. entiende. Y muchas fobias son por experiencias traumáticas y son lógicas y son obvias. Pero cuando no hay una explicación racional, es recomendable ir a hacerse una regresión. Perfecto. Porque ahí es raro. Sí. Ahí tú buscas No le la encontrás, causa. claro. Vamos a revisar la conclusión que sacó el terapeuta Leopoldo Leitch a raíz de toda esta explicación que les dábamos recién de Marcela. El terapeuta dice, es interesante señalar que Marcela, al dejar su cuerpo como niño, no quería dejar sola a su hermana, a pesar de la insistencia del ángel para que regresara a la luz. Tal vez este deseo de acompañar a su hermana fue lo que la hizo regresar o reencarnar en forma inmediata. Esto es como lo que hablábamos al comienzo, cuando tú, Tere, me preguntabas por qué sucedería esto de reencarnar en la misma familia, y yo te comentaba que a veces es porque hay cosas pendientes. Sí. De repente tú estás en deuda con algún pariente, con algún familiar. De repente tu mamá fue una persona que te ayudó en todo, que fue maravillosa contigo, y después en otra vida te toca a ti ser su mamá. Y dar Devolvérselo y en algún devolvérselo, porque puede ser que, claro, tu mamá esté mucho más evolucionada y sea un ser capaz de vivir para otro. Hay personas que son así, Sí. que son capaces de dar y viven para darle al otro y ni siquiera les importa su vida. Y tú no, pues a lo mejor tú tienes más ego. Entonces después, con la evolución de tu alma, te toca devolverle la mano y tú aprendes después a dar, y en la vida próxima tú eres su madre y tú le entregas todo y eres abnegada por esta persona. ¿Y cómo lo reconocemos? Según Brian Weiss decía, porque claro, no nos reencarnamos exactamente igual. Físicamente. No, claro, físicamente. Entonces, cuando hacía regresión a sus pacientes, les decía, por ejemplo, háblame, ¿qué es lo que estás viendo? Y describía paisajes. ¿Ves a alguien? Sí, veo, no sé, por decirte, un hombre que se me acerca. ¿Lo reconoces? No. ¿Nunca lo viste antes? No. Míralo a los ojos. Y ahí se daban cuenta, por los ojos. Ay, era el Sí, papá, por es mi ejemplo. abuelo o es mi Sí, madre. alguien bien cercano. ¿Sabes que yo me hice una regresión hace un par de años? Mira. Pero solamente fue una vez, ¿ya? Y fue ¿Pero a por este propósito- mismo tema? Exactamente. Llegó un español, y ni me acuerdo el nombre, yo tengo un pésima memoria, pero hicimos una regresión. Fue televisado igual, fue por un noticiario, a propósito de la fobia. Y yo le comentaba esta fobia a los gatos. Me hice una regresión.
logró hipnotizarme, porque tú podrías hacerlo o no. Hay personas que de repente están como con más un cierto reacias. exacto, no quieren. un rechazo, o no quieren, no Hay se gente que no sienten entra en trance. vulnerables, no entran en este trance, ¿no es cierto?, para poder llegar a una regresión completa e íntegra. Yo logré, entré en este trance y el ejercicio fue bien práctico, porque me dijo, ya, ¿qué estás visualizando? Y efectivamente yo veo una niña que se estaba acercando a un pozo, y por ahí yo veía un gato. Me pregunta de las características, y yo luego veo este video y veo muy bien todo, se me esclarece todo mucho más. En el minuto, a pesar de que uno está consciente, es extraño porque te dejas como fluir de alguna forma y entregas respuestas que no las pensaste, llegaste y las dijiste. Fluyen solas. Entonces yo después veía este video y efectivamente veía un gato negro, de ojos grandes, brillante y con una cola larga. Y la verdad es que, así como conclusión de mi experiencia, que yo me hubiese encantado primero seguir esto, porque podría ser eventualmente un tratamiento. Sí. Pero lo único que yo logré, por ejemplo, con esta sesión es que en este lugar, que estamos aquí en un estudio de televisión, hay más gente allá, en fin, estuvieran ciertos gatos. Yo puedo tolerar que un gato está acá, pero si ya viene a mí y está muy cerquita mío, yo ya no lo puedo tolerar. Te tenés que ir. Demasiado difícil. Y me da pena porque a mí me gustan los animales y me encantaría sentir, por ejemplo, a ustedes que también le encantan los animales y muchos tienen gatitos, me encantaría poder sentir ese amor. Pero no puedo, no puedo. Y ahí yo siento que hay que encontrar un poquito esa respuesta y desde dónde viene, porque me quedó un poquito difuso. Pero sabes que una regresión igual me llegó un poco con calma, y a mí personalmente me sirvió mucho. Y si te apareció la imagen del gato, Se me apareció la imagen algo tiene del que gato. haber ahí, porque es verdad, cuando uno entra en estos estados de trance, es como que se abre el inconsciente, Claro. que es lo que normalmente nosotros tenemos cerrado, porque nosotros estamos muy mentales. Claro. Entonces, en el fondo, cuando se abre este inconsciente, es cuando salen las respuestas. Claro, empieza a fluir todo lo que por ahí no somos conscientes y lo decimos en ese Cuando momento. sale lo más profundo de nosotros, que también sucede con algunas drogas, sucede con el alcohol. Hola. Perdón, como lo que le pasó a la Camila, se supone que tú en esta nueva vida traes este trauma o algo que no te guste, como los gatos que le pasa a ella. ¿Hay que hacerse una regresión para superarlo o hay que cargar con esto que no te guste porque es parte del aprendizaje que tiene que tener el alma, como lo que hemos estado conversando en este momento? Lo que De alguna pasa- manera tienes que cargar con eso, ¿no? Es- Esa es la sensación que me queda, Carla. Es muy parecido a una pregunta que me hiciste anteriormente. Ahí te la voy a explicar. A responderle al ama lo que ¿Eso? me decía. Claro, porque siento que, como hablamos del aprendizaje un poco, que si tienes una fobia con algo, tenés que cargar con esa fobia para que en la siguiente vida, como el collar de perlas que explicaban antes, haya un crecimiento, ¿no? La idea es evolucionar. La idea, mira, el alma tiene memoria. No es una memoria cerebral. No es como que uno se acuerde de todo. Uy, a mí me pasó esto y viví en esta familia y fue así, fue así. Es una memoria que viene en el alma. Entonces se despierta en ciertas ocasiones cuando tú entras en trance muy profundo, cuando tú te relajas mucho, cuando tú meditas o cuando eres niño, que tienes como abierto el Claro, lo inconsciente. que hablábamos antes. Entonces, A mí me sirvió la reencarnación, perdona, es que Lama preguntaba y yo estaba ya para hacer la mención. Yo siento que no es que necesariamente uno tenga que cargar como con Claro. esto. Uno podría encontrar esa respuesta. Claro. Ah, es por eso. A mí, por ejemplo, este terapeuta lo relacionó con una persona en particular de mi vida. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tú empiezas a hacer un análisis y a decir, ok, esto me está sumando, vaso medio lleno, ¿qué puedo sacar de esto al final? Es un poco eso. Además, ya de superar la fobia o lo que te molesta. Claro, porque eventualmente si tú quieres, si yo creo que yo podría hacerlo, yo podría superarlo con algún Seguir. tipo de terapia alternativa, algún psicólogo, no O tengo seguir con idea. regresiones. O seguir con regresión, por ejemplo, que sigue siendo igual de viable. Depende de uno. Pero esto puntualmente era para descubrir la génesis del tema, es lo que quiero llegar. Entonces, sí funciona. yo creo, Lama, que con lo que tenemos que cargar es con los karmas. Con los Eso. karmas y darte cuenta de ellos. ¿Qué pasa? Que hay gente que se hace regresiones por jugar. Hay gente que Ah, se hace sin duda. regresiones porque lo encuentra choro. Sí. ¿Cachai? Hoy qué bacán, quiero hacer Divertido, una- no tiene un Y problema. poco conectado al final. Sí, claro, hay gente que de repente, ¿sabéis que me sobra la plata? Me voy a hacer una regresión porque lo encuentro cool. No es la idea es que tú estas cosas te las hagas porque tú eres tan consciente que quieres seguir avanzando en el camino de tu alma, quieres seguir avanzando en el camino espiritual. Entonces, por ejemplo, la Camila se quiere hacer regresiones para superar una fobia y es súper válido.
O de repente te quieres hacer una regresión porque te das cuenta que hay un patrón en tu vida negativo y no hay nada que te dé una respuesta y crees que la respuesta está en una vida pasada y tú quieres trabajar en ti. Cuando tú quieres trabajar en ti, está bien, hay que hacerse la regresión porque lo que tú quieres en el fondo, estás dispuesto a hacerte responsable de que en otra vida quizá hiciste ciertas cosas o te pasaron ciertas cosas y que vas a trabajar sobre eso para evolucionar. Ahora igual, Lama preguntaba hace rato que si es bueno dejarlo tal vez ahí, todas esas cosas que ya pasaron en otra vida o sacarlas a la luz. Y es un buen punto porque me puse a pensar, ¿y qué pasa si no me gusta lo que veo en una vida pasada? ¿Qué pasa si veo que fui en otra vida un monstruo, una mujer despiadada o un hombre, no sé, súper cruel? Y empiezo a ver esas cosas. ¡Qué fuerte! Pero tenés la posibilidad de en esta vida solucionar eso y mejorar en algún punto. Está bueno que te lo muestre, que te muestre esa oscuridad interna para poder darle luz en tu presente y en el hoy. Y avanzar. Claro, es doloroso ver cosas negativas, pero se dice que todos estamos llenos de karmas, llenos. Entonces, raro sería que tuvieras una vida pasada y siempre hubieras sido una buena persona. Claro, impecable. Y nunca hubieras hecho nada. ¿Por qué? Porque en esta vida no sufrirías nunca de nada. No tendrías karma. Habría sido solo dharma. Y las personas que solo son dharma dejan de reencarnar. Porque ahí ya no tiene sentido. No hay más. Claro, porque eres un ser espiritual y ya te elevaste. En el budismo se le llama nirvana. Cuando tú ya llegas a ese estado último en el que ya no necesitas seguir reencarnando, ya llegaste a la iluminación absoluta y ya viviste vidas solamente al servicio de los demás, el ego ya no existe. La evolución máxima, digamos. La evolución máxima. Del ser. Vamos a revisar otro tema que son los amores kármicos. Sí. Los amores kármicos. ¿De qué se trata esto? A ver. ¿Qué es amores kármicos? El amar. Tenemos distintos tipos de relaciones en esta vida, distintas parejas. Hay parejas que no nos hacen como ningún sentido, no nos hacen mucho clic cuando los conocemos. Y hay otras personas que las conocemos y sentimos que ya las conocíamos de otra vida. Claro, cuando te encontrás con una persona y decís, esta persona la conozco de hace años o de siempre. Como siento que te conocía, como de película, pero pasa. Hasta le adivinás ciertos gustos o ciertas costumbres. Sientes una comodidad tal que es como que la conocieras desde antes. De eso se trata un poco. De eso se trata, ¿ya? Esa es una señal. Ya. Nosotros sentimos que conocemos a esa otra persona desde mucho antes, sentimos una comodidad, una confianza, como que cuando la primera vez que hablamos con esa persona ya hubiésemos hablado toda la vida con ella. Pero antes, Carla, yo sé, estamos recién empezando a hablar de las relaciones kármicas. Amores kármicos, esta sensación de estar muy conforme con la personalidad del otro. Que lo conoces de antes. Lo conoces desde antes. Lo conoces de toda la vida. Pero también hay otra señal para reconocer un amor kármico y que se dan las cosas para que ustedes se conozcan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en un trabajo, el mismo día echan a 2 personas y llegan 2 personas a cubrir 2 puestos y se conocen casi como que Dios hubiera movido todas las piezas del ajedrez. Un día te pasa algo, no puedes entrar a tu casa, se te quedaron las llaves y porque se te quedaron las llaves fuiste y pediste ayuda y conociste a alguien. Esto es como el amor a primera vista. Cosas raras. Así a nivel literario, el amor a primera vista, ese como flechazo, cupido. Claro, se siente como amor a primera vista, pero en general no necesariamente son relaciones así como todo una seda, una taza de leche. Son relaciones bien cargadas. Porque traemos cosas pendientes de otras vidas. Acumulaciones energéticas. Perdón, entonces, pero una relación cargada. Mi pololeo actual, amor a primera vista, flechazo. ¿Sí? Sí, por eso estoy preguntando. Si no te retan en la casa después. No. Mirá que a flechar esa voz, una gemela. Ya, ok. Yo quiero saber también que la gente vaya conectándose con nosotros de las redes sociales si ha tenido un amor kármico, que es esta sensación de sentir el cupido. Amor a primera vista, esta sensación de sentirse conforme, te conozco desde siempre. Rarísimo, ¿no? Porque no a todos nos pasa. No, y no en todas las relaciones. Y no en todas las relaciones. Ya vamos a desencadenar todo este concepto de amor kármico, pero luego una pequeña pausa comercial, vamos y volvemos muy rápidamente, se queda con nosotros. Ya es la 1:19, estamos de regreso, en vivo y en directo, y nos quedamos ahí con las relaciones kármicas, o podría ser sinónimo de amor a primera vista, ¿por qué no? Las relaciones kármicas, mira, son bien complicadas porque uno tiende a pensar, si es kármico, son relaciones en que lo paso mal.
Son relaciones cargadas, son relaciones dolorosas. En general hay cargas, pero en el sentido de que tú sientes que no es una relación nueva. Hay cosas como antiguas entre ustedes dos, temas, historia, una energía, como que hay historias, como vienen peleas. cargadas de historia. Pero todo depende en qué evolución de este karma estemos. Porque podemos estar recién resolviendo temas pendientes con esa otra alma y trabajando por ser dos personas mejores y una mejor pareja. O puede ser que ya lo tengan totalmente trabajado y que ya hayan logrado ese estado de elevación y hayan logrado ser una pareja de puro amor, que en el fondo a eso deberíamos evolucionar todos como pareja también. Hay parejas que no son amor, que no conocen el amor, que no se aman nunca, que solamente se juntan con ego y quieren que el otro resuelva tus problemas. Pueden ser problemas materiales, económicos, físicos, psicológicos. Es como, yo soy una pésima persona contigo y tú ves lo que sí. Yo me descargo contigo, llego de la pega y ando chata y te trato pésimo y me da lo mismo. Eso no es amor, eso es una relación desde el ego, donde tú sientes que el otro te tiene que aguantar cosas que son negativas. Como utilizar un poco a la persona. Y hay mucha gente que hace eso. Y son ese tipo eso es muy común. Qué feo. Son ese tipo de relaciones, común. por ejemplo, que se pelean mucho, que siempre generan problemas, que se separan, que vuelven, que se separan, que vuelven, pero nunca se pueden separar del todo. ¿Eso tiene que ver con algo Eso kármico? también podrían ser relaciones kármicas. Son relaciones como que te acompañan muchos años de tu vida, que no las puedes soltar. ¿Tiene que ser No puedes. relaciones amorosas sí o sí? ¿O puede ser otro tipo de Claro, de relación? amistad a lo mejor. No, tú puedes Claro, de tener amistad. lazos kármicos con tu mamá, con tu papá, con amigos, con cualquier con persona. gente de tu trabajo. Lo que tienen en común es que son personas que cuando las conocemos hay algo que te hace clic. Tú conoces a una persona y es como, Ahora- te conozco de antes. Ahora, o perdóname. fluye la amistad, por ejemplo, que fluye sola. Toda la vida tenemos gente que pasa, que algunos quedan y otros siguen de largo. Estas personas kármicas, no sé, te encontráis con una persona que sentís que la conocís de antes, como estás explicando ahora, y tenéis esta relación tirante, pero que en un minuto cuando se soluciona, como que se arregla esa relación, esa amistad o lo que sea, se separan. Como solucionamos esto, ok, estamos, nos vemos. No, al contrario. Cuando se soluciona, se queda para siempre en tu vida y se aman de verdad. Son esas parejas, por ejemplo, que tú conoces. O amigos también. O amigos que llevan 50 años de relación o de matrimonio y tú ves que hay amor profundo y que no se critican, a pesar de que son seres humanos, son imperfectos, siguen juntos y no están con el otro con una expectativa, esperando que cumpla tu sueño, que cumpla tu fantasía, y si no lo hace, lo mandas a la punta del cerro, haces problemas, Ahora, y Carla, demandas. porque evidentemente todas las relaciones son distintas, sobre todo en las cuatro paredes, muchas veces uno mira las cosas desde afuera. Pero en la interna también depende mucho en la etapa en la que uno se encuentre. El nivel de madurez, ¿qué rol juega ahí también? ¿Te das cuenta? Porque ¿qué? Estamos hablando de un amor quinceañero o puede ser de un amor maduro. veinteañero, Lo que pasa- pero Más sigue tocando la misma tecla. Porque ahí también, ¿cómo se puede hacer esa distinción? No es tan Es que fácil de ver. sucede que uno tiende a pensar que la madurez va ligada como a la edad o a las etapas de la vida. Claro, y no necesariamente, porque la madurez también va ligada al alma. Hay personas claro. que a los 18, a los 20 años Son encuentran al amor de su vida y al tiro son capaces de tener una relación madura. Claro. Y son niños y se Claro. conocieron jóvenes y pueden tener una relación madura y estar para siempre con esa persona. En cambio hay gente que tiene 40, 50, 60 años Y Como nunca yo. lo logra. y no hay madurez. Y que no se van de la casa, por ejemplo. Como yo, todavía. claro. ¿Cómo la ama? ¿Qué Hay una está madurez del 35 alma. años me demoré en conocer a Natalia, imagínate. No, amor kármico. Puede- Si no, puede luego pasar, lo retan en la Puede casa. pasar. Es que claro, por eso la madurez viene más con el alma que con la edad. Con la edad. Vamos a revisar una gráfica de un experto investigador metafísico que habla precisamente de los lazos kármicos. Dice así, las relaciones pudieron haber sido padre e hijo, esposo y esposa, amigos íntimos, parientes, etc. El sexo no importa. Cuando en esta vida uno está muy enamorado de alguien y el amor perdura y tiene características singulares, lo más probable es que hayan estado juntos en el pasado, en vidas anteriores. Esto lo dice el profesor Celagro, teósofo e investigador metafísico, refiriéndose al tema de los lazos kármicos y algo que también preguntaba la Ale antes. Puede ser en cualquier tipo de relación que haya un lazo kármico. Pueden haber almas gemelas también en otras relaciones que no necesariamente sean de pareja. Y como lo decíamos recién, el lazo kármico
Puede ser una relación en que tienen que madurar y cuesta. Y es una relación de mucho trabajo y terminan y vuelven, terminan y vuelven. Y tú terminas y sientes que tu pega todavía no está concluida. Entonces como que tienes que volver a juntarte con esa alma. Y resolverlo. Hasta que lo resuelvas. Y si lo resuelves, se quedan juntas. ¿Y si no? Y perdura. Y si no lo resuelves, puede ser que en otra vida lo logres. Porque puede que no lo resuelvas porque una de las dos personas no logre esa evolución. Y lo principal de todo este tema es aprender a amar. Si una de esas dos personas no aprendió a amar, que es tremendo aprender a amar, porque para Muy amar difícil. de verdad, tú tienes que superar el ego. Y eso no es una pega de la noche a la mañana. Hay gente, claro, que nace más evolucionada espiritualmente y no vive por ego, efectivamente. Pero la mayoría de las personas nacemos con ego. Si no, nos volveríamos a esta encarnación. Si ya hubiéramos todos superado el ego, estaríamos Está todos bien elevados. sentir ego también, porque no es como la oveja negra de la familia. El ego también es parte de una personalidad, si estamos hablando de alguna forma como que no sea tan extremo todo. Claro, es no vivir desde el ego, que es lo que te hace sentir separado del otro De los y demás. te hace vivir tu vida en base a tus intereses personales, y eso te lleva al egoísmo. Cuando es un ego extremo, tú vives por egoísmo. Trabajas para comprar tus cosas, para cambiar el auto, para comprarte esto, el otro, el mejor jeans y esto y el otro, y no lo haces por ayudar a nadie, no te interesa ayudar a nadie, no te interesa dar y nada más, nadie más, Individualista. tú y tú. Sí. Bueno, todo este tema lo vemos a raíz de todo lo que es la reencarnación y obviamente lo que es la evolución espiritual, tratar de, tan simple como tratar de ser mejores personas, tratar de mirar un poquito más para el lado, tratar de levantarnos y todos los días decir, hoy día no voy a vivir solamente en mi beneficio personal, hoy día en algún ámbito voy a dar mi tiempo, o voy a ser generoso, o voy a hacer un regalo que sea importante para alguien, pero voy a dar algo de mí. Es un tema que queda abierto, ojalá las personas puedan ver, observarse a sí mismas, y ojalá les haya podido servir también ver todo este tema de la reencarnación. Bravo, Muchas gracias, Carla. Carla. Sí, pero perfecto. Todo tipo de